Bien, hermanos, este sería ya el mensaje 10 de esta serie de dramas y mensajes que hemos titulado En sus pasos, a través de los cuales hemos visto algunas escenas de la vida de nuestro Señor Jesús. La idea no es para que aprendamos más solamente de cómo vivió Jesús, solamente en un sentido histórico, sino sobre todo esa vida de Jesús, qué mensaje tiene para nosotros, cómo entenderlo y cómo aplicarlo. Definitivamente el Señor Jesús mostró con su vida la forma en que Él quiere y Él desea que cada uno de sus seguidores se comporte. Por consiguiente, nuestro interés verdadero en querer saber cómo el Señor Jesucristo vivió es para reconocer qué ejemplo debemos de imitar y cómo debemos nosotros comportarnos en nuestra vida. Ya desde la semana pasada, el domingo pasado, estamos mirando algunas situaciones en la última semana de Cristo antes de morir en la cruz. Sabemos que tradicionalmente eso comienza con el conocido llamado Domingo de Ramos, que fue cuando el Señor entró triunfal a Jerusalén, y eso sería prácticamente el domingo próximo en cuanto a fecha. Sin embargo, ya el domingo pasado lo vimos porque es que en esta última semana ocurrieron tantas cosas que por eso quisimos, o los hermanos que trabajan en los dramas quisieron hacerlo así. Y en esta última semana una de las cosas interesantes que ocurrió fue la cantidad de preguntas que hicieron al Señor Jesús. Y en la respuesta que el Señor entonces dio a esas preguntas, podemos encontrar muchísimas enseñanzas muy, muy importantes para nuestra vida. Muy importantes inclusive para reconocer nosotros como cristianos en qué cosas creemos. Y fueron las respuestas que el Señor Jesús dio a tantas preguntas. Hay que reconocer que muchas de estas preguntas fueron hechas mal intencionalmente. No por personas que realmente querían conocer de Cristo o de cómo Él pensaba, sino que estaban buscando cómo encontrar en Él un error para poderlo acusar y llevarlo a la muerte. Así que muchas de estas preguntas realmente tenían un doble sentido, una doble intención. Sin embargo, a pesar de eso, todas las respuestas que el Señor dio fueron buenas, fueron maravillosas, fueron útiles, fueron importantes. Hoy vamos a detenernos en una de estas preguntas, porque me parece que en los tiempos que estamos viviendo esto llena de interés a muchas personas. Esta pregunta hecha al Señor Jesús no fue hecha por sus extraños, fue hecha por sus propios discípulos. Quiere decir que esta sí fue una pregunta sincera, basada en no solamente quizás en la curiosidad, pero en el interés de sus discípulos de saber acerca del fin de los tiempos, de la segunda venida de Cristo, sabiendo que muchas de esas cosas estaban profetizadas y ellos querían tener conocimiento directo de parte del Señor. Así que fue una pregunta interesante y fue quizás posiblemente la pregunta que el Señor demoró más en contestar en cuanto a amplitud. Ahí en el Evangelio de Mateo, 2 capítulos completos, está la respuesta del Señor, Mateo 24 y Mateo 25. En esos 2 capítulos el Señor contestó a esta pregunta de sus discípulos. Lógicamente nosotros vamos a ver solamente algunas cosas en el capítulo 24 de Mateo. Así que les invito a buscar allí en sus Biblias, Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 1. A modo de introducción, dice versículo 1 al 4. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que fueron los mismos discípulos
motivados con lo que dijo el Señor acerca de algo que iba a pasar en el futuro con relación al templo, pero interesados en esto vinieron con esta pregunta. La pregunta podemos decir que está dividida quizás en dos partes. En el versículo 3 podemos ver que están interesados en saber cuándo será, qué fecha, cuándo es que va a ocurrir eso de la segunda venida, cuándo serán estas cosas. Y la segunda parte también en el versículo 3 podemos ver qué señales habrá. Así que cuándo será y qué señales habrá para nosotros estar prevenidos de cuando eso ocurra. Y el Señor en el versículo 4 empieza a responder la pregunta diciendo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que aquí el Señor proféticamente ya estaba diciéndoles que iban a venir muchos tratando de engañar acerca de esta respuesta, de cuándo el Señor va a venir y qué señales van a haber antes de que Él venga por segunda vez. Así que ya hecha esta aclaración importante, ahora el Señor presenta la respuesta. Y vamos a tratar de ir por ella simplemente. La misma Biblia en palabra de Cristo se aclara por sí sola. Porque definitivamente los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están pasando en el mundo, muchas personas se preguntan, ¿será que ya Cristo viene pronto? ¿Será que las profecías ya al verse que se cumplen y las cosas que están ocurriendo, será que el Señor ya está por venir? Y claro que eso pasó y ha pasado en la historia cada vez que han habido momentos críticos como las guerras mundiales y crisis de otros tipos. La gente pregunta, ¿ya se acabó el mundo? El Señor viene otra vez, habrá juicio, todo al fin va a terminar. Y siempre ha existido esa curiosidad. Y en estos tiempos, pues definitivamente mucho más. Mientras más pasa el tiempo, más cerca estamos. Eso sí está claro, ¿verdad que sí? Mientras más pasa el tiempo, más cerca estamos. Así que cada uno de nosotros está mucho más cerca de la venida de Cristo que nuestros padres o nuestros abuelos, que ya quedaron detrás. Ahora la pregunta sigue, ¿cuándo será y cómo será? El Señor comienza a contestar y vamos a ver algunos versículos en distintas partes del capítulo 24 tratando de ver cómo el Señor contesta a esta pregunta. ¿Cuándo será? ¿Qué fecha es para que esto ocurra? El versículo 36 es sumamente explícito en cuanto a esto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. En otra parte dijo, ni el Hijo, solamente el Padre. Así que yo creo que es una respuesta bastante contundente, ¿verdad que sí? ¿Cuándo será? Solamente el Padre lo sabe, ni los ángeles. Por consiguiente, yo creo que esto es una conclusión fácil de llegar. Cualquiera que le haya puesto fecha, cualquiera que esté diciendo cuándo va a ser que el Señor viene, que ha ocurrido en la historia más de una vez, está diciendo que sabe más que Dios, que sabe más que los ángeles, que sabe más que el mismo Cristo, porque eso solamente lo sabe el Padre. Así que esa es vamos a decir, el plan de Dios. Hay muchas cosas que están en el plan de Dios que lo sepamos. Hermanos y amigos, esas son las cosas que debemos de estudiar. A mí me llama la atención muchas personas que quieren siempre saber lo que está oculto. Quieren saber lo que no está bien explicado, quieren saber y no estudian lo que sí está bien explicado, lo que es explícito, lo que el Señor sí quiere que sepamos. Y en eso debemos de concentrarnos. Así que está clara la respuesta. ¿Cuándo será? No se sabe. Ni el Padre lo sabe. Vamos a ver qué dice el versículo 44, allí también en Mateo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cómo dice? A la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Por consiguiente, cada vez que alguien, y eso lo he conversado con mi esposa a veces, que ya vemos a alguien que dice, ya viene, digo, entonces no viene.
Si ya mucha gente está diciendo que va a venir, yo sé que no va a venir. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque va a ser cuando no lo esperen. Va a tomar de sorpresa. Esa es una condición, vamos a decir, que el mismo Señor está poniendo acerca de cuándo es que Él va a venir por segunda vez. Así que, hermanos, vamos a ver en el resto de la respuesta del Señor Jesús lo que sí es importante que sepamos y que Él nos explica. ¿Y por qué es importante que sepamos estas cosas, sobre todo al final del mensaje, acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son las verdaderas cosas que nos deben a nosotros interesar? ¿Y para qué nos deben interesar con relación acerca de que el Señor Jesús viene? Así que lo importante en esta primera parte de la respuesta de Cristo es, en primer lugar, estar seguro de que sí es una realidad que Él viene otra vez. Amén. Él sí viene. Pero que no nos corresponde a nosotros saber cuándo. No es el plan de Dios. No quiere el Señor que nosotros sepamos cuándo es que Él va a venir. Ahora, la segunda parte en cuanto a esto tiene que ver acerca de la realidad que en ese sentido van a haber muchos engañadores. Por alguna razón, muchas personas van a estar metiendo miedo y sacando provecho de fechas falsas acerca de la venida de Cristo. Como dice ahí ahora el versículo, regresemos al 4 y al 5, en Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y cómo dice? Y a muchos engañarán. Así que acerca de esto de cuándo será, lo cierto es que no va a ser cuando vengan falsos Cristos diciendo, ya yo llegué, ya yo estoy aquí, y mucha gente lo seguirá. No sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí tantas veces me asombra cómo personas que en mi punto de vista es tan evidente que son unos engañadores y unos estafadores, encuentran gente que los siguen. Y en muchos casos se encuentran por cientos, para no decir muchas veces por miles. Muchos de estos falsos profetas que pusieron fecha de la venida de Cristo, a partir de ellos se han creado sectas que ya todavía perduran y se han multiplicado, hermanos. Se han multiplicado y ahí andan estas sectas tocando nuestras puertas, sobre todo el sábado, tratando de arrastrarnos en lo que comenzó uno de estos falsos profetas diciendo, aquí estoy yo, el Señor viene, vengo con un mensaje y sabemos que todo eso es falso. Nosotros debemos de estar preparados porque el Señor lo dijo, que eso iba a ocurrir y quizás explotando no solamente la ingenuidad de muchas personas de creer en las otras personas, sino en ese deseo de conocer que vienen con una doctrina extraña, con una falsa información acerca de la venida de Cristo y acerca de la proclamación de ellos como falsos profetas diciendo que ellos vienen en nombre de Cristo y algunos de ellos diciendo que son el mismo Cristo. Y eso lo hemos visto en la historia pasada, pero también presente. Ahora, ¿quién estará interesado en engañar a las personas con relación a esto? Y vamos a ver hasta dónde punto ese ser espiritual llamado Satanás está interesado en que esto ocurra. Fíjense lo que dicen los versículos 23 al 26. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y fíjense cómo dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Así que está claro. ¿Y cómo podemos ver en este texto que realmente Satanás está interesado en esa mentira o en esas mentiras? Porque hacen prodigios y milagros. Hacen cosas que convencen.
Y sabemos que el diablo tiene también poder para hacer sus milagros y hacer sus cosas para nosotros sobrenaturales. Y engañan y van a engañar y van a seguir engañando a las personas que no están firmes en creer lo que deben creer según la enseñanza de Cristo. Por eso es tan importante meditar la palabra. Por eso es tan importante discipularse. Por eso es tan importante participar de los estudios bíblicos de la iglesia. En este caso la escuela dominical. Para estar preparados y que no nos engañen estas personas ni aún haciendo señales. Por mucha señal que haga, por muchas cosas que hagan para impresionar, si contradicen la doctrina de Dios, si contradicen la palabra de Dios, hay que desecharlo. No son de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Por consiguiente, debemos estar claros y seguros, hermanos, de lo que creemos para que no vengan estas sectas y nos arrastren y nos engañen. Para que no vengan estos falsos profetas y falsos cristos haciendo cosas que nos impresionen y que nos puedan sacar del camino correcto, que es el camino de seguir a Cristo. Hermano, yo me sorprendo. Revistas supuestamente serias. El otro día estaba en el hospital y me cogí un periódico de Gwinnett. Ahí está el horóscopo. Ahí está las cosas que tienen que ver con el oscurantismo. La gente lo lee y la gente lo cree. Y todas estas cosas, hermanos, fuera de la palabra de Dios, ¿cuántos seguidores? Y si lo ponen en el periódico y si lo ponen en las revistas es porque tiene lectores. Y porque la gente lo lee, la gente le interesa y la gente lo cree, todas esas mentiras. Claro, detrás de eso está alguien interesado en que dejemos la verdad para dejarnos engañar. Porque la verdad es Cristo. La verdad salva. La verdad redime. Y el enemigo de la iglesia no quiere a un hombre salvo. No quiere a un hombre redimido. Quiere a un hombre engañado. Que siga en el camino del error. Y que no conozca la verdad que es Jesucristo. Ahora, la pregunta también está dirigida no solamente a hacer cuándo va a ser, sino qué va a pasar en este caso, qué señales habrá antes de que ocurran para saber que ya está cerca. Y vamos a seguir viendo ahora los versículos ahí un poco más adelante en el capítulo 24. Vamos a regresar a los versículos 6 y 7. 6 y 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que una de las señales es la guerra, guerras en distintos lugares. Definitivamente, hermano, yo sé que muchos que ya tienen mi edad, o andamos por ahí por la edad mía, siempre pensábamos que el gran enemigo y la gran guerra iba a ser entre el comunismo, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos el capitalismo. Pensábamos eso. De pronto las cosas cambiaron, se cayó la muralla de Berlín, de la Unión Soviética desapareció y todo decía, ¿aquí pasó? Pues reinará la paz ahora. Reinará la paz. Las guerras se han multiplicado. Y bueno, la antigua Rusia todavía ahora está dando también qué hacer. Pero lo cierto, hermano, es que esa es la realidad que estamos viviendo. Las cosas que parecen las Naciones Unidas y los pueblos unidos y todo con una retórica muy bonita, pensando que las cosas se solucionan. Ahora somos países más desarrollados, más humanos. Más desarrollados, más humanos. Lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Yo no recuerdo en la historia que estén ocurriendo más barbaridades y más cosas horribles que las que están ocurriendo en este momento. Quiere decir que las señales no se han disminuido, en cuanto a la guerra se han multiplicado. Europa de nuevo está en guerra. El norte de África está en guerra. Una guerra genocida.
donde se matan las personas por cientos o por miles. El Medio Oriente está en completa guerra, una guerra terrible, quizás como nunca habíamos visto. Todo eso está ocurriendo. Hermanos, si sabemos, no sabemos por experiencia propia alguno, pero muchas hermanas aquí sí saben, que el asunto de estar de parto es que los dolores se incrementan, ¿verdad? En cuanto a no solamente intensidad, sino en cuanto al ritmo, en cuanto se dan, al tiempo. Se hacen más seguiditos las contracciones, más alto el dolor. Por consiguiente, sabemos que está cerca el niño de parir, ¿no es así? La señora de parir y el niño de nacer. Hermanos, si podemos llevar eso a estos dolores de parto del mundo, cualquiera de estos ejemplos, sobre todo el de la guerra, podemos decir, son más intensos y más seguidos, más intensos y más seguidos. Por consiguiente, el mundo está por parir, por decirlo así. Y venir el Señor y que las cosas se cumplan. Vamos ahora a la segunda parte del versículo 7, que dejamos a la mitad ahorita, hablando, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y como dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, no sé ustedes, pero yo me quedo asombrado. ¿Cómo es posible que con todos los adelantos científicos y médicos que han sido de gran bendición, definitivamente ha sido de gran bendición los adelantos médicos, que las enfermedades como que en vez de acabarse cada vez se multiplican? Y escuchamos enfermedades nuevas. Y es verdad. Según la ciencia, y gracias a Dios por eso, es una bendición, ¿verdad? Según la ciencia encuentra solución para tal enfermedad y más cual enfermedad, surge esta, surge aquella, se multiplican. Y algunas que ya existían, pues se hacen fuertes a los medicamentos. Quiere decir que la realidad, inclusive de la medicina, si el mundo prosperó supuestamente como naciones, si había más paz, una falacia, una mentira, cada vez las guerras crecen. Si el mundo se desarrolló médicamente, y es cierto la bendición de todas estas cosas, pero las enfermedades también se siguen multiplicando al mismo tiempo. Casi que no da abasto la ciencia crecer a la velocidad que las enfermedades se multipliquen. Podemos decir entonces que los dolores, las contracciones del mundo van en aumento y son repetitivas. Así que el Señor explicando lo que sí es bueno que nosotros sepamos, y lo está diciendo. ¿Y qué más? Versículos 9 al 10. Y yo anoté, hermanos, 8 cosas, quizás sean más y algunos hermanos encuentren más, pero la tercera cosa que vimos guerras, el asunto de las enfermedades y las hambres y los terremotos, todo estadísticamente en crecimiento. Pero los versículos 9 y 10 dicen, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sabemos que lo que está pasando, y vemos las noticias de cada día, está pasando lo que muchos de nosotros pensábamos que ya eso no iba a ocurrir más. Muchos realmente pensaban que con el desarrollo de las sociedades, pues iba a haber más tolerancia entre las religiones. ¿Y qué ha pasado? ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son los asesinados? ¿Quiénes son? Los creyentes, los cristianos. No solamente los creyentes y cristianos, ¿no? Sabemos que en el caso de este extremismo islámico, están en contra de cualquiera que no sea como ellos, incluyendo cualquiera, ateo, otros musulmanes o lo que sea, pero directamente los cristianos han venido a ser quizás el centro del odio y del deseo de exterminio. Y lo que está pasando, hermano, en este momento en el mundo, lo vemos en las noticias, las decapitaciones, asesinatos aún de niños, mujeres vendidas como esclavas, violadas. Lo que está ocurriendo, hermano, tal parece que es el tiempo del medioevo, el tiempo de los bárbaros. Y podemos decir, bueno, el mundo desarrolló. No. Y todo esto no son otras cosas que lo que está escrito que va a ocurrir. Hermanos, si quiero aclarar algo sobre esto.
No quiere decir que esté bien hecho porque estaba dicho que va a ocurrir. Es más, sabemos que no es obra de Dios, es obra de los enemigos de Dios. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo no es que Él quiera que eso pase o que ha preparado las cosas para que pasen, es sencillamente está diciendo que van a pasar. ¿Se entiende eso, verdad? Quiere decir que decir, no, está escrito, así que no hay nada que hacer. Está escrito, así que hay que aceptarlo. Claro que hay cosas que hacer y todo lo que nosotros podamos hacer en contra de que estas cosas terribles ocurran, debemos de hacerlo como ciudadanos, como cristianos, como sea. Pero lo cierto es que está ocurriendo. Increíblemente está ocurriendo, increíblemente se está multiplicando y está creciendo. No podemos tapar el sol con un dedo. Están avanzando y están creciendo. Y lo cierto es, hermanos, que por causa de Cristo, la iglesia de Cristo fue y es y ha sido perseguida. Y como nunca antes en la historia. Fíjense, hermano, estaba leyendo el otro día unas estadísticas que ya lo dijo, él lo ha dicho aquí anteriormente. Pero lo que está ocurriendo en este momento con los cristianos en cuanto a persecución y a crimen es más que toda la historia del cristianismo desde el principio hasta ahora. Y pensábamos en Nerón, y pensábamos los cristianos echados en los fuegos, a los leones y todas estas cosas como lo peor. Si vemos en cantidades, en número, claro, en aquel momento en un solo lugar persiguiendo cristianos y había pocos cristianos porque el cristianismo estaba empezando en ese momento. Así que no habían tantos cristianos. Ahora se han multiplicado los cristianos, somos más, somos miles, pero más por cientos se está persiguiendo a la iglesia de Cristo y se está pagando con sangre. Es increíble. Pero es lo que está ocurriendo. Y dentro de todo esto, podemos decir, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué señal es esa? ¿De qué estamos hablando? De que el Señor viene pronto. Y en medio del dolor y en medio de las situaciones tenemos una mirada de esperanza. En que el Señor no tarda su promesa. De que el Señor cumple su promesa. Porque eso sí está escrito. Y si está escrito es para que lo sepamos, de que cuando esto terrible ocurra, que está ocurriendo, nuestros ojos estén puestos un poco más allá y estemos creyendo y seguros que es algo más de las señales que el Señor está haciendo. Versículo 11, 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, falsos cristos, haciendo sus sectas, buscando sus seguidores, generalmente por robarles el dinero y ponerlo en su bolsillo, en términos general, otras veces por buscar poder e influencia sobre otros. Pero lo cierto es que esto con el tiempo no ha disminuido, sigue sucediendo y sigue multiplicándose. Falsas religiones, falsas hombres que no solamente, vamos a decir, buscando fuera de la palabra de Dios, sino tergiversando la misma palabra de Dios. Una de las cosas que más me molesta a mí en la misma televisión, cuando veo a alguno de estos estafadores, que para mí son estafadores y engañadores, usando el nombre de Cristo, eso me da una... usando el nombre de Cristo, el hombre más humilde que ha existido para que tú te hagas millonario. Hazme favor. Bueno, no quiero dar el pellejo de ninguno de esa gente porque el juicio de Dios caerá sobre ellos. Pero es la realidad, es lo que está ocurriendo, falsos profetas. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que en esta parte de lo que irá ocurriendo es doble. Por un lado, la maldad de los hombres se multiplica. Y cuando pensamos en maldad y estamos mirando todo lo que está ocurriendo en estos países, que es indescriptible. Honestamente, uno ve esas cosas y dice, no es posible que haya gente con tanta maldad. Hermanos, no es solamente ahí. Esa competencia terrible, ese amor y ese afán por el dinero que está ocurriendo, vendiendo vendiendo babies. ¿Saben ustedes que Atlanta es una de las ciudades número 1
en el mundo de tráfico humano, por alguna razón pasan por esta ciudad vendiendo. En esta época, hermanos, digo, no, la esclavitud es esa época del pasado. En esta época, la zona donde estamos aquí en el centro de Atlanta, DeKalb County, todos estos lugares, ocurren estas cosas. La maldad, el afán por el dinero desmedido, hacen escrupulosas a la gente sin temor de Dios ninguno. Y es triste que eso, ocurriendo eso en el mundo, enfríe el corazón de muchos de la iglesia. La maldad del mundo que enfríe. Dice, muchos se enfriarán su fe. Y es triste que eso ocurra. Está ocurriendo. Pero debe llamarnos a nosotros la atención para estar prevenidos de que no seamos nosotros parte de esto. No podemos, por la gloria de Dios no vamos a ser parte de esa maldad, pero que tampoco seamos parte de los que se enfríen. Sino todo lo contrario. Buscar más del Señor y llenarnos de esperanza, porque si las cosas se están poniendo malas, para la gloria de Dios que el Señor viene pronto y eso es bueno. No estoy diciendo que es bueno lo que esté pasando, que esté poniéndose malas las cosas, pero se escapa de nuestras manos, es la realidad. Pero nosotros tenemos que mirar lo positivo, lo maravilloso de que el Señor viene y el tiempo se nos acaba. Y esa es la conclusión del mensaje, así que no vamos a adelantarnos allí. Algo especial que va a ocurrir, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo que en medio de todas estas cosas negativas que estamos mirando, sí, hermanos, al mismo tiempo que hay tanta maldad y tanto crimen, en medio de todo eso, yo veo muchas personas valientes haciendo la obra de Cristo en cualquier circunstancia. Hermanos, y eso me llena de esperanza, de que sí, en medio de esa persecución, en medio de todas esas barbaries, hay hijos de Dios allí predicando el evangelio. Entre ellos y no se van. Buscando, poniendo en peligro sus vidas y a sus familias. Por amor a ellos, por amor a Cristo, por amor a los perdidos. Así que hermanos, que esa realidad, vamos a decir que es paralela y parecen cosas tan contradictorias, que al mismo tiempo que aumenta la maldad, que aumenta tanto odio, que aumenta la guerra, que aumenta el crimen en contra, sobre todo de los cristianos, que no baja, no mengua, no disminuye el deseo de la iglesia de Cristo de alcanzar las personas. Y lo siguen haciendo. Y se sigue saliendo y se sigue siendo misionero y se sigue haciendo la obra de Cristo. Hermanos, eso para mí es un milagro. La iglesia no se ha escondido. La iglesia se mantiene predicando la palabra. La iglesia sigue haciendo la obra, como vimos hoy en este programa hablando de Cena América. Claro, hablando sobre todo aquí de Estados Unidos, pero la International Mission Board de los Estados Unidos, de nuestra convención, sigue activa. El número de misioneros no ha disminuido. El número de misioneros sigue. La obra sigue funcionando. Las personas siguen siendo alcanzadas, aún en medio de esta crisis, aún en medio de este dolor, aún en medio de esta persecución. Una de las cosas bonitas que he escuchado es que muchos hispanos, por primera vez, se están incorporando más y más entre los misioneros de nuestra junta misionera. Y la razón es que ellos están interesados en personas que tengan nuestro físico. Sobre todo aquellos que no son tan rubios ni de ojos azules. Porque pasamos más inadvertidos en algunos lugares con relación a nuestro físico. Y están respondiendo, hermanos. Hispanos, cristianos están respondiendo. Y están yendo a los lugares peores. No pueden ir abiertamente como misioneros porque saben que llegando ahí mismo ya están muertos. Pero de alguna manera entran. De alguna manera llegan. De alguna manera hacen la obra. Y de alguna manera impactan. La obra sigue funcionando
Y eso es otra señal maravillosa. El evangelio será predicado en todo el mundo. Y cuando eso ocurra, entonces vendrá el fin. Y sabemos, hermanos, que una de las razones por las cuales el Señor tarda su venida es porque sabe que más personas van a ser salvas. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no viene ya y se acaba ISIS y se acaba todo esto? Bueno, no me pregunten a mí, yo no soy Dios, pero lo cierto es que Él sabe que todavía hay muchos que pueden ser salvos. Y Él quiere que esos tengan la oportunidad también de oír el mensaje y aceptar a Cristo. Versículo 32 al 34 le habla de algo importante. ¿Y por qué? Vamos a decir de la razón. De que Él sí aclara que habrá señales. Y que quiso y quiere que nosotros sepamos esas señales. Dice, de la higuera aprended la parábola. Versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que es una promesa de que toda esta generación, está hablando ahora en términos de la iglesia de Cristo, después de que el Señor vino, que somos de los cristianos, de la iglesia del Señor. Estas señales estarán ahí. Es bueno que pongamos ojo a lo que está pasando para saber que el Señor está cerca. No sabemos cuándo va a ser. No fue el plan de Dios decirnos cuándo es, pero sí fue el plan de Dios decirnos las cosas que van a pasar antes para que estemos prevenidos, para que estemos al tanto, para que sepamos que el Señor está cerca. Y eso es importante. Por el espíritu de urgencia, hermanos, que debiera esto traer a nuestras vidas. El espíritu de urgencia es: se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo de hacer lo que debemos de hacer. Por eso sencillamente que el Señor dice: estén prevenidos, el Señor está cerca. La razón es para que hagamos nuestra parte, porque se nos acaba nuestra parte. Se acaba la función de la iglesia será sacada de este mundo. Y mientras estemos aquí, tenemos una función, tenemos una responsabilidad. Por algo el Señor nos tiene en medio de estas crisis, en medio de estos peligros. A nosotros, a sus hijos, nos tiene aquí. Y sabe que es importante, es la misión que el Señor nos dio, es la gran comisión que el Señor nos dio. Y quiere que nosotros cumplamos y cumplamos bien. Y lógicamente también generalmente cuando la Biblia hablaba de la higuera, habla del pueblo de Israel. Y alrededor de las profecías, alrededor de la nación de Israel, lo que esté pasando con este país, todo lo que tenga que ver con él, debemos tener los ojos abiertos, porque cada una de estas profecías que se cumplan con relación a esta nación tienen también que ver con la venida de Cristo. De entrada, desde que Israel tuvo un terreno, que fue en los años 40, cuando las Naciones Unidas le entregó ese territorio como nación, ahí empezó a correr un reloj, una cantidad de profecías. Esa era una de ellas, que algún día Israel iba a regresar a su tierra, lo cual era totalmente, humanamente imposible. Hermano, yo he leído libros de antes de que eso ocurriera y lo leí y decía, hay una profecía, y está en la profecía de que un día Israel va a volver a existir, pero eso es tan difícil, eso es tan remoto, ya pasó hace de los 40. La mayoría de los que estamos aquí, incluyendo yo, no habíamos nacido cuando eso. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero hay una realidad, ya está ahí, debemos de tener puestos los ojos también en Israel. Y cuando todas estas cosas, hermanos, si nosotros vemos la lista de la guerra, de los terremotos, de las hambres, de la maldad, de todo esto, hermanos, tenemos que ser sabios y mirar la higuera y decir, las hojas ya están retoñando. Por consiguiente, ellos sabían que cuando eso pasaba, el verano está cerca. Para nosotros es cuando estas cosas estén pasando, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y si ya vimos que una de las características es que va a venir sorpresivamente, pues hermanos, sabemos que eso puede ocurrir. Claro que puede ocurrir si las cosas están poniendo y llegando a su lugar.
Y lo último, el número 8 de las cosas que él señala ahí, versículos 37 a 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Sabemos que cuando Dios miró al mundo en aquel momento, lo que vio al mundo, que Él decidió terminar con los seres vivientes, con un diluvio, fue la maldad de los hombres en cuanto a la moral, la inmoralidad. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, cuando bajó fuego del cielo y el juicio de Dios cayó sobre aquella nación. ¿Cuál fue el motivo? La inmoralidad. Dice, dándose en casamiento y haciendo las cosas de espaldas a la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿para qué hablar de eso, verdad? Cada vez más a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Oficialmente. Al punto que cuando cualquiera de nosotros dice, enseña o diga o dice lo que la Biblia enseña de que esto es malo, resulta que ahora eso es incorrecto decirlo para muchos lugares y quieren taparnos la boca. Es decir, no puedes decir eso porque se ofende a otra persona. Así que hablar de moral y hablar de comportamiento humano, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sexo, se ha convertido cada vez más en un tabú. Es cada vez más una práctica común y normal, aceptada por la sociedad. Lo que la Biblia enseña como pecado, resulta que ya no solamente no es pecado, sino que tú no puedes decir que es pecado. Y puede traerte problemas si dices que es pecado lo que la Biblia llama pecado. Por consiguiente, hermanos, si se parece algo más, si se parece lo que estamos viviendo a lo que pasó antes del diluvio y lo que pasó antes de Sodoma y Gomorra, ustedes me digan, ¿qué más hay que hacer para que se parezca más? Si es lo que estamos viviendo. Porque lo cierto es que la inmoralidad siempre ha existido. La verdad es la verdad. Pero por lo menos había cierto temor social hipócrita. Es verdad que era hipócrita. Hay que hablar sinceramente. La hipocresía de una sociedad donde esto es malo y lo hacían de todas maneras. O como decían, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa era la cultura de una sociedad, vamos a llamarle hipócrita, moralista, pero inmoral, ¿no? Pero es que ahora en este momento sigue siendo inmoral, pero además de eso ya socialmente está bien lo inmoral. Y lo cierto es que eso es lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Así que, hermano, algo más que se cumple. Y algo más que el Señor quiere que nosotros reconozcamos que eso es parte de su venida. Ahora, ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Y vemos en el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre. Así que primero habló de cuándo será, no se sabe. ¿Qué cosas ocurrirán antes? Ahí lo explicó, 8 cosas al menos que van a ocurrir antes para que estemos alerta. Ahora de pronto nos da un cuadro general de qué va a ocurrir ese maravilloso día. Como un relámpago. Y no sé ustedes cuántos han visto, han estado en un lugar que sale ese relámpago, que sale a un lado y ilumina todo el cielo, sobre todo si es de noche. Todo ojo le verá. No será algo oculto. Lo cierto es que en la primera venida de Cristo solamente se enteró un grupito de gente. ¿Verdad que sí? Unos pastores que vieron unos ángeles, lógicamente José y María, los magos que vinieron del oriente y algunos más que estuvieron por allí. Más nadie. Pero hermano, la segunda venida de Cristo será bien distinta. En primer lugar, ya no será el niño humilde, pobrecito, que no tuvo donde nacer y nació en un pesebre cerca de los animales, humildemente. No. Vendrá como rey. Y dice que todo ojo le verá, como un relámpago.
que sale del oriente y llega hasta occidente. Un relámpago, lo que está diciendo así, imagínense un relámpago gigante que empiece por allá por Ecuador y le dé la vuelta y ese relámpago se vaya en toda la noche y llegue hasta Australia. Un relámpago así que cubra todo el mundo. Algo maravilloso, algo que no podrá ser oculto, algo que todo ojo le verá como un relámpago, dice el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 29 y 30? Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que definitivamente, hermanos, será algo que retumbará, dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Palabras de Cristo. Palabras de Cristo. Esto no está en Apocalipsis, esto está en Mateo. Así que el mismo Señor, que Él va a ser el protagonista principal de todo este evento, nos está adelantando cómo es la cosa. No será algo oculto. No será algo que solamente verán algunos. Será algo que conmoverá a todo el mundo. Dice que toda tribu, toda raza, todo el mundo de la tierra van a ver al Hijo del Hombre. Así que esto va a ser algo que va a conmover a la raza humana, desde oriente a occidente, desde norte al sur. No habrá duda de que ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, cuando Cristo vino la primera vez, claro que muchos lo dudaron. Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, naciendo en un pesebre, no tuvo lugar donde nacer. ¿Pero qué es eso? Un hombre, hijo de un carpintero. Va a crecer en Nazaret, un pueblo que ahí no se conoce, que eso es un pueblecito ahí de tercera o de cuarta. ¿Cómo es posible? Quiere decir que pasó inadvertido para los reyes, para la mayoría. Hermano, la segunda venida de Cristo viene como Rey, como Señor. Todo ojo le verá, será conmovido el mundo y la gloria y la honra será. Dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, ahí no va a haber ya chance. Ya será el mundo conmovido. Los hijos de Dios, dice que sus escogidos serán recogidos. Y otros textos hablan de que en un lugar pondrá algunos, otros pondrán otros. Estos vendrán a la gloria eterna, estos irán a la condenación eterna, estos irán a un juicio de méritos, un juicio de regalos, de premios, estos irán a un juicio de condenación. Quiere decir que habrá una separación completa, pero no será nada oculto. ¿Qué va a ser oculto, hermano? Si aquí nada más que hay chance de estar en uno de los dos lugares, y en los dos lugares voy a estar delante del Rey. Uno será para recibirlo como mi Señor y otro para recibirlo como mi juez. Así que ahí no hay escape. Todo ojo le verá a todo el mundo, y esa es la realidad, hermanos, futura. Que según el Señor, aunque no sabemos ni podemos saber cuándo es, sabemos que está cerca, porque la higuera ya ha reverdecido. Sigue retoñando y ahí está el Señor enseñando. Ahora, para terminar, ¿qué será lo más importante de todo esto que el Señor quiere que aprendamos? Porque lo cierto es que hay personas que se han hecho especialistas del tema. Yo no soy uno de ellos. Hermanos, delante del Señor, yo nunca he sido un escatológico de esto que se profundiza demasiado en esto. Y lo he hecho, hermanos, con todo respeto, intencionalmente. Porque mi interés como hijo de Dios no es saber tanto, sino hacer lo que debo hacer. Y miren lo que dice el Señor. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por consiguiente, hermano, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? Permanecer. Y la palabra permanecer, claro, toca el aspecto de la fe.
que siga creyendo en Cristo, que permanezca en mi fe. Pero para mí permanecer como cristiano es más que la fe. Es permanecer haciendo lo que debo de hacer como cristiano. Lo que debo hacer como miembro de su iglesia. Lo que debo hacer como un seguidor de Él. Yo debo de permanecer haciendo lo que debo hacer. Y tristemente muchos se hacen doctores de la segunda venida y de lo que va a pasar primero, y que si el premilenario y que si posmilenario, y se pasan toda la vida estudiando y no están haciendo lo que deben de hacer como cristianos, que es predicar la palabra del Evangelio de Cristo. Así que esa es mi misión, permanecer hasta el fin. ¿Haciendo qué? ¿Cómo qué? Como soldado de Cristo, como miembro de sus filas, como uno de sus seguidores que está haciendo la obra, permanecer hasta el fin. Y qué precioso, hermanos, versículo 35, otro aspecto maravilloso que habla del final. El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Y está llevando las cosas, Señor, aquí hasta el extremo, ¿verdad? No, todo esto va a pasar un día. Este mundo será destruido, tierra nueva, cielo nuevo, pero hay algo que va a permanecer, que son mis palabras. Y qué maravilla, hermanos. Y aquí una nota más de la divinidad de Cristo. No dijo la palabra de Dios, no dijo la Biblia. ¿Qué dijo? Mis palabras. Por consiguiente, está tomando la posición divina de que nosotros podemos confiar en sus palabras, sabiendo que sus palabras son palabra de Dios. Que podemos confiar en Él como el Dios maravilloso y divino que siempre va a permanecer a pesar de todo. Todo podrá ponerse malo, las cosas serán de mal en peor, habrán situaciones difíciles, pero vamos a confiar y tenemos una palabra que perdura, que es la palabra de nuestro Señor. ¿Y qué otra cosa dice, hermanos, importante? Versículos 42 al 44. Hermanos, y esto es, vamos a decir, clave. Clave acerca de qué actitud debemos de tener en cuanto a este asunto de la segunda venida de Cristo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad. Estate haciendo lo que tienes que hacer. No va a ser avisado. Eso es intencional de parte de Dios. Él decidió hacerlo así, lo dijo. No quiere decirlo. Dios decidió no decirlo. Él decidió ya venir por sorpresa. Y yo estoy descubriendo en esta palabra, o estamos descubriendo en esta palabra, la razón. Él no quiere que digamos, viene mañana, así que vamos a prepararnos, vamos hoy a no hacer nada hoy, fiesta, porque ya sabe que viene mañana, entonces mañana arreglo todo, me pongo, ese día leo la Biblia, ese día estudio la Biblia, ese día salgo a visitar, ese día veo al enfermo, ese día contribuyo a la obra del Señor. No va a ser así. Él quiere que estemos velando. Él quiere que estemos haciendo nuestra parte siempre, como si ese día llegara. Porque puede llegar hoy, ¿sí o no? Puede llegar hoy. Y eso es lo que Él quiere. Ese es su plan, ese es su proyecto. Él nos está, y estamos avisados. Nos lo está diciendo. Si yo sé cuando el ladrón viene a mi casa, ese día yo estoy preparado para llamo al 911 preventivo. Venga la policía porque sé que a las 10 vienen a robarme. Pero no sabemos eso, ¿verdad que no? Por consiguiente, es el plan de Dios que estemos listos, que estemos preparados, porque no sabemos. Él quiere llegar y encontrarnos haciendo lo que debemos de hacer. Y terminamos con 45 al 47. ¿Quién es, pues, escuchen, el siervo fiel y prudente, al cual cuando puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, escuchen, al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo? Fiel y prudente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Él quiere que seamos el siervo fiel y prudente, que estemos listos, como si cada día, hermanos, fuera el día que Cristo viniera. Como que cada día pudiera ser el día que vamos a abrir los ojos en la presencia del Señor. Hermano, y eso es realidad. Muchos de nosotros saben cuántas personas han cerrado sus ojos y no lo han abierto aquí en la tierra. Quiere decir que esa es una realidad, que no sabemos cuándo, sea que el Señor venga de sorpresa o que de sorpresa nos los aparezcamos nosotros, Señor, allá. El Señor quiere que estemos preparados, que estemos listos, que seamos siervos fieles, prudentes, que cuando llegue sorpresivamente sin avisar, nos encuentre haciendo lo que debemos de hacer. Predicando su palabra, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, ayudando al débil, al necesitado, buscando hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Quiere sorprendernos y encontrarnos haciendo el bien. Encontrarnos que estamos obedeciéndole. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Y en este día, Señor, queremos decirte, hemos escuchado lo que tú enseñaste. Hemos escuchado tu respuesta a la pregunta de tus discípulos. Y queremos, Señor, esto que hemos aprendido, ponerlo en práctica en nuestras vidas, para que seas tú, Señor, quien premie a aquellos de tus siervos que estemos fieles, haciendo lo correcto cuando tú llegues. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.